En nombre de Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada vimos este pecado, estos dos pecados que llamamos la impiedad y la incredulidad. Y vimos que en cierta manera están a la raíz de todos los demás pecados, por eso el autor los pone los primeros. Y vimos que la impiedad es no tener en cuenta a Dios. Muchas veces pensamos en la impiedad como algo así que solo hace a aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, que están completamente alejadas de Él, pero nos dimos cuenta que en nuestra vida también puede haber algo así, en ciertos momentos, momentáneamente, pero que dejemos a Dios de lado, que no tengamos en cuenta a Dios, que en ciertos momentos, horas de nuestra vida, nos olvidemos de Él. Quizá tenemos una decisión que tomar, cada día tenemos muchas decisiones que tomar, y no oro a Dios para buscar sabiduría, lo hago según lo que yo pienso, no le busco a Él, no le pregunto qué camino debo tomar, no le pido que me guíe, no busco su voluntad en la Biblia, simplemente me guío por mi instinto, por mi corazón, por lo que me dicen otros, por lo que pienso que más me conviene, pues estoy actuando como si Dios no existiera, de una manera impía. Vienen problemas a mi vida, y van a venir, y han venido, vienen y vendrán, y la impiedad nos lleva a olvidarnos de Dios, a buscar soluciones en este mundo. Si es problemas de enfermedad, pues nos olvidamos de Dios y solo pensamos y ponemos toda nuestra confianza en médicos, o en remedios, o en lo que sea. Si son problemas económicos, me olvido de Dios, solo pienso en los bancos, en el préstamo, en la lotería que me toque y ya está, y me resuelva todo esto. Si los problemas son familiares, no me olvido de Dios y confío quizá pues en un psicólogo, o en un libro de ayuda, o en lo que yo pienso, o lo que sea, para saber lo que hacer, o en lo que me dicta mi corazón. Y Dios está ahí todo el tiempo y lo dejamos a un lado. O quizá también llegan problemas y la impiedad lo que hace es que nos lleva a amargarnos, rencor, a tener rencor en nuestro corazón, o a aislarnos, a pasar, a dejar a Dios de a un lado. Eso es lo que hablamos de la impiedad. También la incredulidad parecida nos lleva a desconfiar de Dios, a no creer lo que Dios nos ha dicho. Así que estos dos pecados los vimos la semana pasada y nos damos cuenta que muchas veces pueden estar en nuestra vida, la impiedad y la incredulidad. Vimos ahí algunas cosas, las definiciones de impiedad, un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. La incredulidad, un estilo de vida que no cree a Dios, ni su palabra, ni sus promesas, ni advertencias. Y vimos que aunque como cristianos creemos a Dios y tenemos en cuenta a Dios, pero puede haber partes de nuestra vida o tiempos de nuestro día que no hagamos, que estemos cayendo en estos pecados. Vimos que en cierta manera es como la raíz de todos los demás pecados, salen de ahí, de la impiedad y la incredulidad, por supuesto pasan por el orgullo y lleva a todos los otros pecados. Hablamos de Elías, como él decía, vive el Señor ante cuya presencia estoy. Vivía todos los días en la presencia del Señor, consciente de la presencia del Señor. Y qué gran diferencia hace eso. Vimos estos versículos de cómo debemos ejercitarnos para la piedad. O este hombre que venía a Cristo y le decía, creo, pero ayuda mi incredulidad. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy, esta semana, queremos ver estos dos otros pecados, la ansiedad y la frustración. Pero antes vamos a leer este texto en Mateo 6, del 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Unos versículos que nos hablan sobre el afán, que también podría ser traducida esa palabra, que dice no os afanéis, como ansiedad, no estéis ansiosos. También incluso podría ser traducida por preocupación, que también veremos algo en cuanto a eso. Pero antes que nada vamos a ver las definiciones de estas palabras que decimos, porque nos ayudan a diagnosticar el problema. Es muy importante, en la medicina, por ejemplo, el doctor tiene que saber exactamente qué definición tiene una enfermedad, porque si no sabe la definición de la enfermedad, pues te puede decir que tienes una cosa cuando no la tienes. Entonces, lo primero es ver la definición. ¿Qué son estas cosas? Y entonces podremos ver lo que es, cómo se manifiesta y la cura para estas cosas. Pues la ansiedad. La ansiedad, hay muchas formas de quizá definirla, pero es un estado de inquietud, inseguridad e incertidumbre acerca del futuro. Acerca del futuro, un estado de inquietud, inseguridad e incertidumbre acerca del futuro. En la Biblia hemos leído la palabra afán, también se refiere a la ansiedad. Quizá afán no lo utilizamos tanto en el día de hoy, pero cuando la Biblia habla de afán, está hablando de lo que es la ansiedad. También habla la Biblia de los temores que tenemos, que también está relacionado con esto, de miedos que albergamos, y eso también nos habla de todo este tema. Por eso Cristo muchas veces, cuando venía a sus discípulos, les decía, no temáis, no temáis. Ahora, sabemos lo que es la preocupación o la ansiedad, porque muchas veces la experimentamos. Conocemos los indicios. Quizá a gente le da por que le suden las manos cuando está ansioso, con ansiedad, a otros le dan palpitaciones, otros quizá tienen una incapacidad para relajarse, no pueden estar tranquilos o mantener la calma. Algunos otros, a mí me ha ocurrido a veces, sensación de tener como una pelota en el estómago, o un gran peso en el pecho, pérdida de sueño, gente que no puede dormir, una serie de otros síntomas, estar ansiosos, estresados, preocupados, etc. ¿Os acordáis de Marta, la hermana de María y de Lázaro? Aquel día que el Señor Jesús estaba en su casa y ella, allí en Lucas 10:41, estaba pues sin parar, que si recoger esto, que si hacer esto, que si servir la mesa, que si preparar comida, sin parar. Su hermana María, ¿dónde estaba? A los pies de Jesús, ahí escuchando y aprendiendo. Y en Lucas 10:41 Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, afanada. Y este afán, esta ansiedad que ella tenía, pues era un indicativo de que no estaba confiando como debía en Dios. Ahora, otra definición, la preocupación. No estaba ahí en el título, pero la preocupación es un tipo de ansiedad. Preocupación, ansiedad a causa de circunstancias a largo plazo, que son dolorosas o sin solución aparente. La preocupación habla de algo que es más a largo plazo, algo que vemos que puede ocurrir o que va a ocurrir, y nos preocupamos. Y la preocupación es sinónimo de la ansiedad. Circunstancias que provocan que pases toda la noche despierto, preocupándote, aunque quizás sabes que no puedes hacer nada al respecto, pero estás preocupado. Quizá lo hemos vivido, quizá lo vamos a vivir. Un hijo o una hija que comenzamos a ver síntomas de rebeldía, que quizá comienza a salir con un inconverso, comenzamos a ver cosas que nos preocupan. Una enfermedad que llega a nuestra vida o a la vida de nuestros familiares o que podría llegar y nos preocupa lo que podría ocurrir en el futuro. Llega unos años de sequía y vemos que quizá podría ser difícil en el futuro llegar a fin de mes, llegar a tener todo y nos preocupamos. O yo a veces pienso en el mundo que se van a criar mis hijos, veo la corrupción, la inmoralidad. El otro día veía algo sobre todo esto muy nuevo, de todo esto del mundo trans y las leyes trans y todo esto,
y te quedas con la boca abierta y dices, ¿y mis hijos se van a criar en ese mundo? Y te preocupas. O incluso ves ahora la guerra de Ucrania y ves se está extendiendo y la dirección en la que puede ir y nos preocupamos. Hay gente incluso que puede estar preocupada por eso, o puede ocurrir también, gente que a lo mejor tiene lazos tan estrechos o sus hijos dependen tanto de estas personas que la gente se preocupa por qué será de mi hijo una vez que yo muera. O incluso la preocupación puede llegar a estar ahí y que no tengamos una razón. No sé por qué, pero estoy preocupado. No sé por qué, pero tengo ansiedad, como que algo pudiera pasar, pero no sé por qué. Y puede estar ahí, ansiedad y preocupación. Ahora, tenemos que darnos cuenta que hay una ansiedad y preocupación pecaminosa que debemos evitar, que debemos despojarnos, que debemos quitarla. Ahora, con estos temas hay que definirlo bien. Yo sé que hay lo que se llama ataques de ansiedad, y eso no es lo que estamos hablando. Muchos de estos ataques pueden ser derivados de alguna enfermedad sin causas aparentes, y ese ataque de ansiedad no tiene por qué ser pecaminoso. Puede ser una enfermedad física o mental o lo que sea, y causa esto. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ansiedad pecaminosa. Y la mayoría de las veces que la Biblia habla de ansiedad, o como este afán en que hemos leído, es pecado y Dios la condena. Y claro, yo puedo decirle a alguien que veo que está preocupado, con ansiedad, no te preocupes, todo irá bien, o no te afanes, Pero cuando Dios lo dice es completamente distinto. Yo lo puedo decir para que esa persona pues esté animada, para reconfortar a la persona, pero cuando Dios dice, no os afanéis por vuestra vida, como dice el versículo 25, esto es un mandato de Dios. No es simplemente Dios que viene para animarnos, Esto Dios está diciendo, no te afanes por tu vida. Esto es un mandato. Dios no quiere que nos afanemos por nuestra vida. O, como dice el versículo 34, que nos afanemos por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana, no tengáis una ansiedad por lo del día de mañana. Eso es un mandato. Y si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. No solamente lo dice Cristo aquí, sino que también lo tenemos, por ejemplo, en Filipenses 4:6, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos. La palabra afán, lo hemos dicho, se refiere a la ansiedad, se refiere también a esta preocupación pecaminosa. Ahora, hablando de la preocupación también, o el afán, no toda la preocupación es pecaminosa. Encontramos alguna preocupación en la Biblia que no es pecaminosa. 2 Corintios 11:28, quizá podéis buscar conmigo. 2 Corintios 11:28. Pablo ahí estaba preocupado y no era una preocupación pecaminosa. 2 Corintios 11:28 dice ahí Pablo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo ahí, estoy preocupado, tengo una preocupación por todas las iglesias. Esa preocupación no creo para nada que hubiera sido una preocupación pecaminosa. Ahí lo que está hablando es del interés que tenía Pablo por el bien de las iglesias. El interés que tenía Pablo porque las iglesias siguieran creciendo en la fe, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Era un interés amoroso, un interés intenso por las iglesias. No era una preocupación pecaminosa. 1 Corintios 12:25 también nos habla de otro tipo de preocupación que no era pecaminosa. 1 Corintios 12:25 habla ahí de cómo somos una iglesia, somos un cuerpo, dice, para que no haya desavenencia, para que no haya esos desajustes en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es una característica de los cristianos, de la iglesia de Cristo, que nos preocupamos por los demás, que nos preocupamos por cómo vas, y te pregunto cómo vas, y nos ayudamos, nos interesamos por los demás, te pregunto para echarte una mano, para lo que haga falta. Esta es una preocupación que no es pecaminosa. Entonces, claro, decimos, vale, si hay una ansiedad o preocupación que no es pecaminosa, entonces, ¿cómo saber cuándo esta ansiedad o preocupación es pecado y cuándo no? Pues leía hoy a un pastor que creo que lo
explicaba bien. La preocupación pecaminosa o la ansiedad pecaminosa es estar consumidos con preocupaciones legítimas mientras quitamos nuestros ojos de Jesús. Es decir, cuando esta preocupación legítima, sea tu trabajo, sea lo que sea, la actividad que tienes que hacer, cuando eso te consume y es toda tu vida y quita los ojos de Jesús, entonces se convierte en una ansiedad y una preocupación pecaminosa. Piensa, por ejemplo, en Marta, hemos dicho el ejemplo antes. Ella tenía ahí a Cristo hablando y predicando y tenía todas las cosas que tenía que hacer, que la comida, que recoger, que limpiar y todo eso. Ella se consumió por las cosas que eran legítimas. No es pecado limpiar para servir a Jesús o cocinar para servir a Jesús. Por supuesto que no, servir a Jesús es algo bueno. Pero cuando el servicio a Jesús quita nuestros ojos del mismo Jesús, entonces eso le llevó a estar afanada por esas cosas en un afán y en una ansiedad que no eran correctos. Y Cristo mismo se lo tuvo que decir, afanada estás con muchas cosas. Habría tiempo para hacer comida, limpiar o todas las otras cosas que Marta quería hacer. Habría tiempo para eso, pero ahora era el tiempo de estar escuchando a Jesús. Y tenemos que llevar cuidado con esa ansiedad y preocupación pecaminosas, porque son ladrones del gozo. Son ladrones del gozo. Marta ahí no estaba mostrando nada de gozo, estaba justo lo contrario, afanada, preocupada, cuando María estaba disfrutando a los pies de Cristo de la enseñanza. Y la ansiedad y la preocupación te pueden robar el gozo, te hipnotizan de alguna manera, no es por decirlo así, para que mires solo la situación que tienes delante y te olvidas de Cristo y de las promesas de Dios. No está bien esa ansiedad o preocupación pecaminosa. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a luchar contra esa ansiedad y contra esa preocupación. Ahora, también hay que llevar cuidado que esta ansiedad nos puede llevar a otros pecados. Por ejemplo, hay un tipo de ansiedad que puede llevar a la gula. Gente que usa la comida como terapia para su ansiedad. Estoy ansioso y me pongo a comer. Y eso es cuando no estoy hambriento, ni es hora de comer, ni tengo hambre, pero como estoy preocupado, pues me lleva a otros pecados como la gula. O la ansiedad lleve a la borrachera. Yo tenía un compañero, curiosa la situación, tenía un compañero en arquitectura que le entraba mucha ansiedad cada vez que tenía que exponer su proyecto delante del público y tal. ¿Qué hacía? Se emborrachaba antes de exponer su proyecto y subía así para quitarse los miedos, la ansiedad y poder exponer el proyecto. Muchas veces la ansiedad y la preocupación nos puede llevar a otros pecados. Así que es algo que debemos evitar, la ansiedad y la preocupación. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo al dejarnos llevar por el afán, la ansiedad y la preocupación? En realidad estamos diciendo lo que pone aquí. Estamos diciendo, no lo decimos con nuestros labios, por supuesto, pero con nuestros actos, con nuestra ansiedad y preocupación pecaminosa, estamos diciendo, Dios, no confío en ti. No creo que me ames realmente ni que me vayas a cuidar. Por eso me estoy preocupando y estoy con ansiedad en cuanto a este tema. Ahora, si mi hijo me dijera eso a mí, me pondría muy triste. Me ofendería muchísimo que mi hijo me dijera, no confío en ti, papá. No creo que me ames realmente ni que me vayas a cuidar. Pero cuando estamos nosotros afanándonos por nuestra vida, afanándonos por el día de mañana, cuando estamos haciendo eso, estamos dejando de confiar en Dios. Estamos no creyendo que Él nos ame realmente, que Él pueda cuidarnos bien. Eso es lo que estamos haciendo. Y el texto lo dice bien claro. Se olvida de Dios, deja a Dios de lado. O sea, la frase esa lo deja bien claro, no tiene en cuenta a Dios. Y esa es la raíz del pecado que dijimos el otro día. No dijimos que la impiedad era no tener en cuenta a Dios, la incredulidad también era no creer a Dios. Es exactamente lo que está haciendo ahí. Dios, no confío en ti, no creo que me ames realmente ni que me vayas a cuidar. Ninguno de nosotros diría eso con nuestra boca, pero nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestra preocupación pecaminosa es lo que le está diciendo a Dios. Ahora, y esto nos lleva otra vez a lo que vimos la semana pasada, que al final
es no creerle a Dios, es obviar que Él está proveyendo para nosotros. El afán es pecado porque significa que rechazamos la provisión divina en nuestra vida, y eso al final está viniendo de la impiedad, de dejar a un Dios de un lado. Decirle, no creo que tu provisión, Dios, sea suficiente, no creo que tú vayas a preocuparte de mí lo suficiente. Está viniendo de esa impiedad en nuestro corazón. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es rechazando que la provisión divina es suficiente. Ahora, ¿qué es la provisión divina? Pues que Dios prepara todas las circunstancias y eventos del universo para gloria de Él y para beneficio de su pueblo. Tenemos que grabar eso en nuestra cabeza. La provisión divina significa que todo lo que Él pone a nuestro alrededor y todas las circunstancias y eventos que vienen a nuestra vida, Dios lo prepara para su gloria y para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Y en el texto que hemos visto lo vemos claramente. Habla incluso de las aves. Y dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Habla de la hierba del campo. Y en el versículo 30 dice, Dios la viste así. Todas esas cosas menores, pequeñas, que un gorrión tenga para comer cada día, todo eso Dios lo está controlando. ¿Cómo no va a estar controlando a nosotros? Criaturas hechas a su imagen y más aún a nosotros, su pueblo escogido por gracia. ¿Cómo no? Nuestro Padre Celestial va a ser el que nos va a alimentar, nuestro Dios va a ser el que nos va a vestir y va a cuidar de todas estas cosas. Muchas veces lo que pensamos es, aquellas cosas que nos causan ansiedad o preocupación, Señor, quítalas de mi vida. Eso es muchas veces, así pensamos. Si esto me causa ansiedad o preocupación, quiero que Dios lo quite. Si llegan exámenes, si me entra ansiedad con los exámenes, Señor, quítame los exámenes. Pero tenemos que darnos cuenta, Dios prepara todas las circunstancias para su gloria y para mi bien, así que sea que saque la nota que yo quería sacar o no, Señor, cámbiame a mí, no quite los exámenes, quita de mí ese corazón que se afana por esto, para que lo enfrente de la manera que tú quieras, confiando en tu provisión divina. Señor, cada vez que pienso en cómo llegaremos a fin de mes tengo ansiedad y decimos, cambia mi situación, dame el dinero suficiente, cambia mi situación. Pero tenemos que darnos cuenta, esto puede ser para gloria de Él y para beneficio de su pueblo, así que Señor, cámbiame a mí. No te pido que cambie las circunstancias, pido que me cambies a mí, para que mi corazón pueda aceptar las circunstancias sin afanarse y sin preocuparse. Señor, cada vez que estoy cerca de esa persona o que escucho esto me entra ansiedad o me trae preocupación. Señor, haz que no me cruce con esa persona o cambia a esa persona. ¿Y no le pedimos al Señor que nos cambie a nosotros? Que nos cambie a nosotros para que podamos estar con esa persona o con esa situación sin experimentar ese afán o esa preocupación. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Ahora, ¿cuál es la solución para el afán y la ansiedad? ¿Cómo luchar contra la ansiedad y la preocupación? Pues he escrito algunas cosas aquí que creo que pueden ser buenas. Debemos pensar en las razones que nos llevan a la ansiedad. Mucha gente puede pensar, yo es que simplemente estoy preocupado y ansioso, no sé por qué. Seguramente la mayoría de las veces hay algunas razones que nos llevan a eso. Hay que localizar esas razones. Y después, pues ir, por supuesto, como hemos dicho otras veces, al Evangelio. Ir a Cristo, mirar a Cristo. ¿Cómo reaccionó Cristo en el momento de más presión, estrés, de más carga, más sufrimiento que ha existido jamás, que no tiene nada que ver con la ansiedad que nosotros hayamos podido pasar? ¿Cómo reaccionó Cristo ante ese momento crucial de la cruz o de Getsemaní? Que dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra actitud también cuando vienen circunstancias que provocan ansiedad. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después vea las promesas del Evangelio. ¿No nos dice Romanos 8 que no nos dará también Dios con Cristo todas las cosas? No nos dice ahí todas las cosas que nosotros queramos, sino todas las cosas que necesitamos.
todo lo que necesitamos, Dios nos lo va a dar y podemos estar confiando en Él en cuanto a eso. Vea las promesas que Dios nos ha hecho, como tenemos aquí en Mateo 6. Dice ahí, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En el versículo 30. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice el versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que pasa cuando nos afanamos y nos preocupamos? Que hemos quitado la visión del reino de Dios y su justicia y la hemos puesto en las cosas, en las personas, en las circunstancias, en los eventos, y eso nos provoca ansiedad y preocupación. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás nos será añadido. Todo lo demás Dios obrará. El remedio para la ansiedad es una gozosa comprensión de que Dios prepara cada circunstancia para su gloria y para darnos todo lo que necesitamos en Cristo. Es darse cuenta que el cielo gobierna, darse cuenta que Dios está obrando en esto, que Dios está conduciendo en el coche, no yo. Y si hemos llegado a este sitio que no me gusta, que me da miedo, pues Dios nos ha traído aquí. Debemos de, cuando estemos con preocupaciones o ansiedad, mirar más allá de las razones. Ay, son estas cosas que me traen ansiedad, que no voy a llegar a fin de mes, este problema que hay con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, familiares, este problema es lo que causa... Pero tenemos que mirar más allá. ¿Quién ha permitido este problema? Tenemos que darnos cuenta que es Dios el que ha permitido esa circunstancia y que la ha permitido para su gloria y para nuestro bien. Entonces, mirar más allá de lo que son simplemente las razones de nuestra ansiedad. Y por supuesto, ir a la palabra de Dios. Hemos dicho que una buena cosa es memorizar la palabra de Dios para cuando estemos con estos pecados, que estemos luchando contra ellos, decirle a Satanás la palabra de Dios. Así fue como Cristo ganó la victoria contra Satanás, recordándole una y otra vez la palabra de Dios. ¿No es una espada? ¿No es una espada? Pues luchemos contra la tentación y contra Satanás con la palabra de Dios. Este versículo, 1 de Pedro 5:7, nos llena de consuelo, nos llena de ánimo y debe ser nuestra actuación cada día. Cuando vienen esas preocupaciones y esa ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa echarla? Significa que venimos a Cristo en oración, le traemos nuestra carga, aquello que nos produce ansiedad, y lo dejamos ahí. No nos lo volvemos a llevar de vuelta con nosotros. Y la oración con esta actitud de confianza y de resignación a la voluntad de Dios, así es como debe ser. O el versículo de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, eso habla de ansiedad y preocupación, por nada estéis afanosos de esta manera, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Nuestra oración debe ser así, resignándonos y aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida, con acción de gracias. Ahora, que no estemos afanosos no significa que no oramos. Claro que oramos. Mira que dice, por nada estéis afanosos, sino orad, sino sean conocidas vuestras peticiones. Por supuesto que debemos orar, pero orar aceptando la voluntad de Dios. Y la paz de Dios, en vez del afán, será la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto deberíamos desear esa paz en vez de ese afán? Muchas veces decimos, es que no lo puedo controlar, y esta ansiedad que tengo, y este afán que tengo, y esta preocupación que tengo, no la puedo controlar. Y es verdad, en nosotros mismos no la podemos controlar, pero Cristo nos ha dado a su Espíritu para que podamos vencer ante la preocupación y ante el afán. Y más cuando estamos dándonos cuenta de que ese afán nos nubla de la vista a Cristo, que es lo que le ocurrió a Marta, decíamos antes. Hemos visto la ansiedad y esa parte de la ansiedad que es preocupación, que es pues pensar a largo plazo lo que puede ocurrir. Y ahora queríamos ver también frustración. Tiene que ver la frustración con la ansiedad, pero para acabar queremos ver solamente qué es la frustración.
Frustración es estar a disgusto o enojado por cualquier cosa o persona que se interponga en nuestros planes. Estar enojado o a disgusto por cualquier cosa o persona que se interponga en nuestros planes. Y este pecado está relacionado con la ansiedad y con la preocupación que hemos visto antes. La ansiedad se podría ver como ese temor por lo que puede ocurrir o por lo que ocurre. O sea, la ansiedad es como el temor por lo que ocurre. La frustración es el disgusto por lo que ocurre. Una cosa es temor y la otra cosa es disgusto. Una cosa es quizá un miedo, una aprehensión de lo que va a venir y estar así ansioso, pero la frustración es ya estar enfadado, disgustado por lo que ocurre. Pero es otra vez lo mismo, es rechazar el plan divino y enfadarnos por lo que nos toca pasar. No confiar en Dios por lo que estoy pasando yo ahora. En vez de confiar en Dios y decir, Señor, sé que esto viene de ti, no me gusta, pero sé que esto viene de ti, no, olvidarme de Dios y frustrarme y cerrarme en mí mismo, frustrarme por lo que estoy pasando ahora. Y eso lleva al enfado. Luego también, por supuesto, esto lleva a la ira, que es ya otro pecado que hablaremos en unas semanas. El enojo pecaminoso, la ira pecaminosa. Pero empieza en la frustración en muchos lugares. Ahora, esto es mejor verlo con ejemplos. Y he puesto 4 ejemplos. Uno lo decía el libro y otros ejemplos que me venían a la mente. He puesto ahí 4 imágenes. 4 imágenes. La primera, la que está más para allá, este verano, y aún hay alguna que otra, pero este verano tuvimos en la cocina de nuestra casa un montón de cucarachas. Y cada noche que íbamos, a la 1 o 2 de la noche, si aparecías en la cocina, te encontrabas el suelo lleno de cucarachas. Echábamos un montón de cosas y aún seguía habiendo cucarachas. Y te puede frustrar por algo así. La impresora. Muchas veces ocurre. Tienes 10 minutos para imprimir un documento importante que tienes que llevar. Y le das a imprimir y no imprime. Justo cuando lo necesitas y no funciona. Y te frustras porque justo lo necesitas y no funciona. A los conductores, quizás eso nos pasa más a los hombres. El semáforo, llegas ahí y no se pone en verde. Y no es un semáforo de 10 segundos, es un semáforo de 1 minuto o 2. Aquí, gracias a Dios, en los pueblos, en Cortijos Nuevos, creo que no tenemos ningún semáforo. Yo le doy gracias al Señor por vivir en un pueblo. Pero vas a la ciudad y a veces te topas con un semáforo, 2 minutos. Y los han puesto de una manera que avanza 100 metros, hay otro en rojo. Y avanza otros 100 metros y otro en rojo. Y te puede frustrar y frustrar mucho. O si tienes un conductor delante de que va con la L, va muy lento o algo, y te frustras. Y la última imagen, esta imagen de aquí, fue algo que me dijo, estaba hablando con un hermano hace unas semanas, y me dijo estas palabras y me hizo pensar. Y me dijo, los pastores estoy seguro que sufrí mucho de frustración. Y digo, ¿ah, sí? Y dice, sí, porque yo veo muchas veces que predicáis y enseñáis y oráis y hacéis esto y hacéis lo otro, y a veces pues parece que las palabras se las lleva el viento, que no hay fruto, dice, y seguramente sufrí mucho de frustración. Y justo hoy leía un artículo o una entrevista a un pastor y hablaba de la frustración, y digo, bueno, pues sí, y tiene razón, pero no está bien que un pastor esté frustrado con las cosas como son, porque las cosas van en contra de su planes, no está bien. Al fin y al cabo, en estas 4 cosas, aquellos que creemos en la total soberanía de Dios, que Dios hace todas las cosas, controla todas las cosas, no deberíamos de confiar en que las cosas que Él ha traído, sean cucarachas, sea un semáforo en rojo, sea una impresora rota, sea falta de fruto, que las cosas que ha traído son de su voluntad. Debo darme cuenta que cada cucaracha que entró en mi cocina el verano pasado y que a veces siguen entrando, está ahí, porque en el consejo perfecto de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo decretó todo, incluso todo lo que ocurre, todo. Las cucarachas que entran en mi cocina, Dios ha querido que estén ahí. Él lo ha querido así. Así que, ¿qué hago yo frustrándome? Ahora, sí que voy a intentar que haya menos cucarachas, claro, pero frustrarme por algo que Dios ha mandado y decretado, no debería ser así, no debo. ¿Qué hago frustrándome porque no me funciona la impresora cuando la necesito? Si Dios ha querido que sea así.
yo intentaré que funcione, e intentaré hacerle un mantenimiento para que no se rompa otra vez, pero no me debo frustrar. O si no, lo que estaría haciendo es dejando de lado a Dios, diciendo a Dios, tú no tienes nada que ver con esto, yo me voy a ocupar de esto, yo me enfadaré, yo me pondré, tú no tienes nada que ver. Cuando Dios lo ha mandado así. Cuando me tocan los 5 semáforos en rojo o un conductor L justo enfrente que va lentísimo, quizá no voy a llegar a la cita que tenía que llegar, pues me esperaré y diré, Señor, ¿tú lo has querido así? Debería haberle hecho caso a mi mujer de salir antes, pero ahora he salido tarde y como estos semáforos están en rojo, voy a llegar tarde, pero Señor, ¿tú lo has querido así? Intentaré salir antes la próxima vez. O como pastor, que veo pastores y yo llevo pocos años, pero soy pastor y predicas y quizá no ves fruto. Señor, no me voy a frustrar, tú eres un Dios soberano, la salvación es cosa tuya, tú obrarás, tú dices que el fruto tú lo darás a su debido tiempo, no me voy a frustrar. Son pecados que es muy fácil caer en ellos, muy fácil. Ansiedad, preocupación y la frustración. ¿Pero vamos a confiar en Dios o vamos a dejar a Dios afuera y vivir como si esto todo fuera cosa del hombre y no ver la mano de Dios en todas estas cosas? Es importante que veamos la mano de Dios en estas cosas. Por supuesto, somos responsables de vivir acorde a como Dios quiere, de Marta, en el caso de Marta que dijimos al principio y volver, Marta y María eran responsables de servir al Señor, pero ese servicio no debía de quitarle los ojos del Señor, y eso es lo que ocurrió en el caso de Marta. Y muchas veces nos ocurre a nosotros. Llega ansiedad, llegan problemas, llegan situaciones, circunstancias, eventos y demás, y la ansiedad, la preocupación nos quita los ojos del Señor. Llegan situaciones que no nos gustan, cosas o personas que se interponen en nuestros planes que queremos hacer y nos frustramos. Pero son pecados que Dios quiere que luchemos contra ellos. Ansiedad, frustración. Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, para así correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar.